Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí con el propósito de compartir la palabra del Señor. Quiero llamar su atención en esta tarde a dos porciones de las Escrituras. La primera la encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo y está en el capítulo 1, versículo 7. Es un versículo muy bien conocido por todos los cristianos, o como dijera el director del seminario en Cuba, nuestro querido hermano Andrés Morejón, un versículo muy leído. Muchas veces los versículos los leemos mucho, pero lo entendemos poco. Y una cosa es leer algo y no entender, a leer algo y entenderlo y poner por obra lo que aprendemos. Y este versículo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la otra escritura la encontramos en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 18, pero solamente vamos a leer hasta el 15. Y dice aquí el apóstol: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, son dos porciones sin dudas interesantes de las Escrituras y que evidentemente no pretendemos hacer una explicación teológica profunda de estos versículos, porque si no, pues no nos alcanzaría el espacio de tiempo que tenemos aquí. Sin embargo, quiero llamar la atención ante una de las situaciones que son muy humanas. Todos los seres humanos en algún momento de la vida pasa por algún momento de ansiedad, donde la situación nos bloquea, nos sentimos nerviosos, incapaces de encontrar una solución, y tenemos temor quizás por el futuro. Bueno, hay una serie de sentimientos que acompañan a esta emoción, que no es del todo negativa, porque a veces la ansiedad tiene un efecto positivo en nosotros cuando ésta se manifiesta como una actitud o un sentimiento para protegernos. Solamente que hay que estar, como dice el dicho, pilas, para saber cuándo la ansiedad se está apoderando de nosotros y ya no es un asunto de buscar protección personal, sino que está desequilibrándonos emocional y espiritualmente. Allí tendríamos un problema. Pero aquí está el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Ante todo, pues Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, especialmente a los creyentes en Jesucristo, dominio propio, la capacidad de tener control sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos. No es un asunto que podemos decir es fácil, no. Si fuera fácil, no se describiría la vida cristiana como una batalla, como una constante lucha contra los deseos carnales que batallan contra el alma, dice el apóstol San Pedro. Entonces no va a ser fácil, porque tenemos a un enemigo que nos tienta, que dicho sea de paso, pues una de las cosas que tenemos que dejar bien claro, y que el versículo lo hace, es que Dios no tienta a nadie. Él no puede tentar a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. En su naturaleza eso es imposible. Lo que Dios puede hacer con el creyente es permitir circunstancias de prueba en su vida para formar su carácter.
pero él no puede tentar a nadie, porque la tentación viene del maligno. Ahora, volviendo a nuestro tema, en este caso específicamente hablando, en primera o Santiago, versículo 1 y capítulo 13, el versículo 13, perdón, habla y deja claro primero que todo de que cuando algún cristiano sea tentado, que no puede decir que es tentado de parte de Dios. Ya lo aclaramos, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso va contra su naturaleza y su propósito. Su propósito es hacernos santos, es santificarnos cada día. Entonces no nos va a poner encerronas para que nosotros faltemos a su propósito. Pero sí prueba al justo. Jehová prueba al justo, al que está caminando en sus caminos. Al que es obediente, lo prueba porque todavía su fe requiere de ser probada y ser perfeccionado en su carácter maduro, carácter cristiano, en el conocimiento de Dios, en la firmeza de sus creencias, en su palabra. Es necesaria la prueba, pero la prueba es diferente de la tentación. Entonces continúa diciendo el apóstol aquí, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, aquí estamos, y no quiero meterme en profundidades teológicas, pero sí dejar claro, por lo menos aclarar el significado de esta palabra, porque esta palabra puede traer confusión a las personas que lean el texto. ¿Y qué quiere decir entonces? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, el significado de la palabra concupiscencia, primeramente les voy a decir lo que nos dice el Real Diccionario de la Academia Española, para no dejar por fuera una fuente tan importante como esa de nuestro idioma español. Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la concupiscencia en la moral católica significa deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placer deshonestos. Entonces hay dos vertientes según el diccionario de la Real Academia Española. Para la moral católica, en primer orden puede ser deseo de bienes terrenos, o sea, a desear, anhelar cosas terrenales que puedan traer satisfacción a nosotros, y no necesariamente ahí tiene que estar el concepto de pecado. Uno puede desear legítimamente algo y eso no es pecado, pero eso ahí es donde vamos a llegar, porque ese es el punto del devocional. Y después dice apetito desordenado de placeres deshonestos. Ahí ya eso está ligado a la naturaleza caída, a la naturaleza carnal que el hombre posee y que aún cuando llega al conocimiento de Cristo sigue poseyendo y debe seguir en el camino de la santificación para llegar a un punto en el que Dios, por medio de su Santo Espíritu, opera en nosotros una obra poderosa de santificación completa, donde no es que sea quitada para siempre esta naturaleza carnal, pero sí queda crucificada junto con Cristo. Por eso Pablo testificaba, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que entonces, mientras que Pablo está crucificado, que se entiende que de alguna manera ha muerto, sin embargo dice por otra parte y en el mismo versículo que él sigue viviendo. Pero él sigue viviendo ahora en la fe del Hijo de Dios. Es decir, bajo los mandamientos, bajo la dirección de Cristo su Señor. Él ahora
va a aprender a sujetar su humanidad, su carne, no pecaminosa, su humanidad a la fe del Hijo de Dios. O sea, porque tenemos que aprender a distinguir entre lo que es la naturaleza caída o carnal y la humanidad. No necesitamos poseer una naturaleza carnal, caída, pecaminosa, más bien, para ser tentados. Porque si eso fuera así, entonces Adán o Eva, en primera instancia, no pudieron haber sido tentados, porque ellos no tenían una naturaleza pecaminosa. Nuestro Señor Jesucristo no pudiera haber sido tentado, como lo fue en el desierto, porque Él tampoco poseía una naturaleza pecaminosa. Pues entonces tenemos que concluir que la tentación opera en la humanidad de la persona. Y por eso es que aquí hablamos del dominio propio, del control que podemos tener sobre nosotros mismos y de nuestros apetitos, aun cuando sean legítimos, que ahí vamos a llegar, con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero no es necesaria la naturaleza caída para ser tentado. Ahora, nosotros tenemos esa desventaja con respecto a Adán y con respecto a nuestro Señor Jesucristo, porque sí tenemos una naturaleza caída, pero en la experiencia de la santificación es clavada en la cruz. Tenemos victoria sobre la naturaleza pecaminosa y podemos vivir en santidad, porque los primeros intérpretes, partiendo de San Agustín, con este problema de la concupiscencia, es que negaron la perfección cristiana. Y por ahí fueron hasta que es rescatada la doctrina de la perfección cristiana en los tiempos de Wesley, por su propuesta teológica. El punto es, amados hermanos, en que la concupiscencia que habla aquí Santiago es nada más y nada menos que un deseo intenso. Y pudiéramos concluir que este deseo puede ser legítimo, humano, no pecaminoso, o puede ser, como es el significado de la palabra en su etimología, un deseo ilícito, una lascivia sexual, ya muy connotado en ese contexto de la sexualidad, de los deseos desordenados, de la carne. Bueno, el punto es que Santiago está diciendo que una vez que alguien es tentado de su propia concupiscencia, ya es de sí mismo y no necesariamente de parte de Satanás que estuviera fuera. El tentador puede estar fuera, no necesariamente tiene que estar la persona a merced del enemigo, porque se supone que Santiago está hablando aquí con cristianos que no están poseídos por ningún demonio, pero que sí tienen deseos en su vida, en su naturaleza humana, que pueden ser atacados por el enemigo, o pueden ser motivos de desorden de parte de nosotros mismos cuando no estamos ejerciendo dominio propio y viviendo apartados en santidad en el poder del Espíritu Santo. Y una vez entonces dice Santiago que la concupiscencia, después que ha concebido, después que se ha ejecutado, que se ha hecho, que hemos sucumbido a los deseos, a los instintos de nuestro corazón, entonces da a luz el pecado. El pecado es concebido cuando se comete el acto, no antes. Por lo que usted no puede sentirse en derrotas porque ha sido tentado, porque vamos a ser tentados de múltiples maneras en nuestra vida. Pero el pecado no se comete hasta que se concibe el acto de pensamiento. Y el pecado entonces, siendo ya consumado, da a luz la muerte. Bueno, allí pues no vamos a detenernos ahí, pero en el contexto es la muerte física, no necesariamente como lo entendemos en otros contextos, que es la separación de Dios, ¿verdad? Muerte espiritual. Pero aquí tiene que ver con la muerte física. Ahora quiero llegar al punto del devocional. ¿Por qué es que
tenemos que tener cuidado y control de nuestros deseos, aun cuando estos deseos sean legítimos, sean humanos, sean otorgados divinamente, porque ni siquiera para eso por eso tenemos libertad para operar de acuerdo a nuestros deseos, llegando a un punto en que estos deseos nos dominen y nos esclavicen. Por eso San Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, pero no todas me convienen y no me voy a dejar gobernar por ninguna de ellas. Bueno, como de costumbre, quiero ilustrar esta enseñanza con una fábula que nos cuenta la historia de un hombre, un rey, que tenía un gran palacio, un gran castillo, tenía grandes propiedades, y una de sus propiedades era un terreno amplio que sus ojos se perdían antes de llegar a sus límites. Y este rey, a pesar de todas las cosas que tenía, él no se sintió complacido. Él tenía algo en su ser que le decía, no estoy completo, no estoy feliz. Y eso produjo ansiedad en este rey. Porque muchas veces la ansiedad se presenta porque no hemos alcanzado algo que deseamos. Es uno de los casos. Yo les dije, no voy a hacer un estudio de la ansiedad, pero esta puede ser consecuencia de unos deseos no cumplidos, de una ambición que tenemos. Y en este caso, este rey tenía que llegar a un punto de satisfacción en su vida y pensó que ese gran terreno que tenía, si él lo pudiera convertir en un inmenso jardín, él estuviera contento, estuviera satisfecho. Y concibió la idea en su mente al punto que mandó a buscar a su mejor jardinero, al jefe de los jardineros, y le planteó la situación. Y le dijo, yo quiero tener un jardín tan grande y hermoso como ningún otro en este reino. Y entonces el jardinero se puso a trabajar y durante un buen tiempo hasta que logró tener ese hermoso jardín. El rey quedó impresionado ante la sabiduría de este hombre y estuvo muy contento y feliz y lo recompensó muy bien. Pero pasó algo. Al paso del tiempo, en un área del jardín se encontraban algunas huellas que habían maltratado algunas de las flores y estaban otras comidas. Entonces el rey se perturbó y dijo, esto no puede ser, me van a echar a perder mi jardín. Entonces mandó a buscar nuevamente al jardinero y le dijo, mira, está pasando esto y quiero que soluciones este asunto, por favor. Y el jardinero le dijo, está bien, mi señor, voy a trabajar en eso. Y se puso a vigilar. Y en efecto, después de varios días, a medianoche, el jardinero vio a un hermoso ciervo que se adentraba en el jardín y comenzaba a comer las flores y a pisar las flores. Entonces el jardinero trató de agarrarlo, pero el ciervo, un animal muy veloz y astuto, se fue y se perdió en medio de aquel campo. El jardinero no pudo atraparlo. Entonces el jardinero se puso a pensar, ¿cómo yo puedo lograr atrapar a este ciervo? Y empezó a idear y pensar ideas hasta que por fin dijo, bueno, voy a probar algo. Y les puso algunos pequeños frutos en el camino donde el ciervo acostumbraba a venir. Pasaron unos días porque todavía el ciervo estaba asustado. Y de pronto se aparece el ciervo otra vez y empieza a comer confiadamente los frutos que el jardinero le había puesto. Pero él no hizo nada. Simplemente que al otro día comenzó a dejar más frutos, un poco más adentro del campo. Y así el ciervo venía y se comía los frutos. Empezó el jardinero a probar con la miel y descubrió que el ciervo era amante de la miel y la devoraba. Tanto que ya el ciervo llegaba al palacio y al jardín en horas inusuales, hasta que en plena luz del día el ciervo venía a comerse las porciones de miel que el jardinero le había colocado.
Y después de varios días, entonces el jardinero dijo, ya lo tengo, ya lo tengo. Y entonces puso en un lugar más adentro del jardín una jaula bien tapada con la hierba y con numerosas porciones de miel. Y el siervo confiadamente llegó y comió y comió y comió, y tanto era el deseo que tenía que llegó a comerse la miel que estaba en cierto lugar que él no pudo percibir, era la jaula. Y cuando entró a la jaula, la puerta se cerró y así quedó para siempre atrapado el siervo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el deseo. Es algo extrañísimo, como decía el rey después, que un animal como este venciera su timidez y que no le importaran ya los ruidos ni las personas ni nadie, y venía a comerse la miel. Bueno, eso es algo que debe darnos a nosotros una lección, un aviso muy grande, porque en la vida diaria nuestra es posible que nosotros perdamos la libertad que tenemos si estamos atrapados por nuestros gustos y deseos. Si nuestros gustos y deseos, por más humanos y legítimos que sean, nos esclavizan, entonces nos llevarán a un final de muerte. Porque aún eso bueno puede convertirse en algo malo. Porque los deseos de los que estamos hablando no son necesariamente pecaminosos, son deseos buenos, legítimos. No pecaba el siervo porque tenía el deseo de comer la miel. Pero él perdió los sentidos, cegado por el deseo de comer la miel, fue llevado a una trampa. Y así puede ocurrir con nosotros. De hecho, en el libro de Proverbios usted puede encontrar allí una porción muy interesante de aquel joven que cayó víctima de la ramera fácilmente, endulzado por sus labios. Si como cristianos no prestamos atención a este lado de la santidad que tiene que ver nosotros crucificados con Cristo, estamos en desventaja. Si solamente estamos pensando que la concupiscencia tiene que ver con el pecado, con el deseo ilícito o el deseo de lascivia sexual. No, no solamente un deseo bueno, humano, legítimo, dado por Dios, puede convertirse en una trampa para nuestras vidas. El mismo deseo sexual no es pecaminoso. Es un deseo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza humana. Pero si usted es demasiado atraído por este deseo, al punto, bueno, como ocurre con las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Que lo satisfacen sin ningún tipo de conciencia, ningún tipo de problema, porque no temen a Dios. Pero vamos a hablar de los cristianos. Los cristianos saben que el deseo sexual se satisface en una unión matrimonial con su esposo o con su esposa, en el caso del hombre. Hay direcciones apropiadas que Dios ha dado para que demos satisfacción a nuestros deseos humanos. Lo mismo pasa con el deseo de comer, por ejemplo, de alimentarnos, atraídos por la comida, como el caso del siervo. Pero si nosotros vivimos para comer y no comemos para vivir, llegamos a la gula y estamos, como dice San Pablo, con referencia a aquellos paganos, que su Dios era el vientre. Tenemos que tener control, dominio de nuestros apetitos humanos y darle satisfacción de acuerdo a la ley de Dios como Él manda que se haga. De otra manera estaremos jugando con fuego, como dice el dicho, y estaremos como el siervo, cada vez más cegados por el deseo de comer, por el deseo de hacer, por el deseo de ver, y cuando viene a ver estamos atrapados, hermanos, y ya entonces un deseo bueno se convierte en un pecado. Tengamos cuidado y prestemos atención al consejo del apóstol Pablo en este caso, que le dio a Timoteo en 2 de Timoteo 7 al 11. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, amor y dominio propio. Tengamos control de nosotros mismos. Con la ayuda de Dios podemos vencer. La lucha no es fácil. Podremos caer en alguna batalla, pero eso no va a significar la pérdida de la guerra al final, ¿verdad? El Señor sabe cómo levantarnos cuando somos humildes y nos arrepentimos de corazón. Que Dios les bendiga. Les animo a que sigamos orando los unos por los otros y pues esperando en la gracia y la misericordia del Señor. Quiero pedir oración por la familia de nuestro hermano Félix Menchaca. Una tía de él hace 2 días partió con el Señor, víctima de un ataque que tuvo. Ella estaba enferma, pero esta embolia provocó su empeoramiento y está en la presencia del Señor. Oremos para que el Señor consuele y fortalezca a la familia de nuestro hermano. Y así, hermanos, sabemos todas las peticiones que tenemos de oración en la iglesia. Sigamos orando los unos por los otros. Y bueno, pues ya saben, pronto tendremos la asamblea de la iglesia local y también la asamblea de distrito. Pedimos apoyo en oración para que todo esto se haga en la voluntad de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, que es viva y eficaz, y cortante más que cualquier espada de doble filo, y penetra lo más profundo de nuestro ser y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Señor, sabemos que somos seres humanos y tenemos la ventaja de luchar con una naturaleza caída, y además tenemos los deseos humanos que legítimamente pueden ser satisfechos, pero que corremos el riesgo de ser engañados por el enemigo. En esta hora, Padre, te ruego que nos ayudes a vivir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida, Señor. Y que tú seas con cualquier persona que haya fallado, que sepa, oh Dios, que hay lugar para levantarse en un verdadero arrepentimiento y confiando plenamente en ti. Te pido por las peticiones de nuestros hermanos, rogamos por la familia de nuestro hermano Félix Menchaca, por sus tías que quedan allí, Señor, la familia directa de la tía de él que falleció. Padre Santo, si tiene hijos, nietos, supuestamente lo debe tener, rogamos que tu consolación esté con ellos y les fortalezcas ante esta pérdida lamentable, Señor. Sigo obrando en la salud de mis hermanos enfermos, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos y rogamos pongas pan en la mesa del hambriento y abras puertas de trabajo, Señor, para aquel que lo necesite. Te damos gracias por tu cuidado y protección que tienes de nuestras vidas cada día, Señor. Bendice a todos los que escuchan y a, Señor, que muchos otros reciban tu palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Gracias por escuchar. Que el Señor les bendiga. Amén.